Muchas gracias, doctor Viltres. Como siempre, es un honor. Todas las actividades de CESPE comprendo como algo muy importante, además del congrafamiento, de la importancia de nosotros como investigadores, tener puntos en común para compartir. CESPE nos da la gran oportunidad de sermos, además de investigadores, seres humanos que comparten ideas, las utopías, las cosas que son muy importantes en Latinoamérica y el Caribe, para que la educación sea una puerta de liberación, una puerta de emancipación, una educación realmente que haga la diferencia. Entonces, es con eso que he preparado una pequeñas diapositivas, algunas diapositivas acá para que favorezca la comprensión de las personas. Lo siento por el acento, que no es un acento nativo, pero creo que van a comprender mi español. Y así vamos a empezar entonces hablando un poquito acerca de pedagogía latinoamericana, la reivindicación de la identidad regional, ¿vale? Entonces, Maribel, Leonardo, todas las personas que acá están, muy bienvenidas. Doctor Viltres, muchas gracias por este espacio y voy a hablar para que tras la presentación, las personas que quieran puedan compartir ideas y he traído una serie de interrogantes para que nosotros pensemos en producciones, en artículos, en debates que sean importantes para la educación latinoamericana y caribeña, ¿sí? Entonces, es con esta idea que yo presento una pequeña agenda acá, la presentación que vamos a hacerlo y los puntos que vamos a trabajar acá. Entonces, la bienvenida a todos que están ingresando y ya les digo que he pedido a la inteligencia artificial que crease todas las representaciones visuales, pero la idea fue mía. Es que yo no soy muy buena dibujadora, pero la inteligencia artificial lo es. Entonces, acá tenemos unas representaciones visuales muy interesantes acerca de la educación latinoamericana y de la esencia de que voy a hablar hoy. Entonces, vamos a trabajar con la identidad regional en la educación, desafíos y oportunidades en la educación latinoamericana, identidad cultural, pedagogía comparativa, metodologías críticas en la educación latinoamericana y caribeña, cómo influye la historia pedagógica en las prácticas actuales en América Latina y el Caribe, qué papel juega la identidad cultural en la pedagogía, cuáles son los principales desafíos que enfrentan los educadores en la región y qué posibles alternativas práctico-educativas mediadas por la investigación en temáticas concretas hacen frente a esos desafíos. No es distinto de que está en nuestro plan de estudios que el doctor Viltres me ha enviado, entonces he preparado una presentación tailor-made, como diría. Bueno, entonces, el primer punto. Sí, Maribel y otros amigos, si lo pueden, por favor, contribuyan para que no sea un monólogo. Entonces, algunas veces voy a pedir para que lean algún trecho, alguna diapositiva, ¿vale? Para que tengamos una relación más, que sea más dialógica. Sí. Entonces, la primera cosa que me gustaría hablar para que pensemos acerca de eso es acerca de una profunda conexión que yo veo en la pedagogía latinoamericana y caribeña con una identidad cultural de la región. No una identidad distinta, pero una identidad regional. Una identidad que trae muchas características distintas y al mismo tiempo importantes y semejantes acerca de nuestra historia, acerca de nuestros procesos educativos, acerca de la diversidad étnica que conforma nuestra América Latina y nuestro Caribe, y acerca de la lingüística, de la parte social
y que nos lleva a crear pedagogías que van más allá de la transmisión de conocimientos y sí que traen también un fortalecimiento de la identidad de los pueblos y el sentido de pertenencia. Entonces, esto es muy importante. Y entonces, en esta presentación voy a explorar con vosotros cómo la identidad cultural influye en las prácticas pedagógicas, los desafíos que enfrenta la educación en nuestra región de América Latina y Caribe, y las metodologías críticas que han surgido para fomentar lo que llamo de un aprendizaje más inclusivo, más dialógico, más significativo y más conforme con la región América Latina y Caribe, ¿vale? Entonces, podemos pensar en 5 troncos históricos de la educación popular. Los pensadores de la independencia, y por supuesto que no podía dejar de hablar de Simón Rodríguez, el mentor de Bolívar, y de José Martí. No es, doctor Miltre, no podemos dejar de hablar acerca de eso, que defendía una educación que formara ciudadanos americanos, no ciudadanos europeos, sino ciudadanos americanos libres del colonialismo cultural y económico. Yo arrisco decir que es un pensamiento decolonial, cuando nosotros no hablábamos de decolonialidad, pero es un pensamiento único, un pensamiento distinto. También tenemos las universidades populares, que es otro trozo de nuestro tronco, que son iniciativas en Perú, El Salvador, México, que buscaban una educación adaptada a los trabajadores, promoviendo una conciencia histórica, que es muy importante, y una organización social distinta. Y las experiencias de los pueblos originarios, que nosotros tenemos, por ejemplo, la escuela Aylú de Oarizata, en Bolivia, y que entregaban la pedagogía indígena, el trabajo comunitario y la autonomía cultural. Otro trozo de nuestro tronco es la educación para los marginados, y aquí nosotros tenemos movimientos como Fe y Alegría, fundado por José María Velázquez, impulsionaban una educación liberadora para los grupos más desfavorecidos. Y la pedagogía de Paulo Freire, que también no podemos olvidar, que es una confluencia de todos esos troncos, junto con las ideas críticas de los años 1960 y 70, promoviendo una educación popular como una herramienta de transformación social. Entonces, yo diría que nosotros tenemos muchas cosas distintas, muchísimo importantes. Y nosotros tenemos que pensar en ellas, en la pedagogía como un instrumento de preservación y valoración de nuestra identidad cultural. Maribel es de República Dominicana, está en El Salvador. Hay otros amigos acá que ya conozco, Yusele, muy bienvenida. Entonces, todos estos, vamos a pensar en nuestros países. Vamos a pensar en nuestra educación, en nuestra pedagogía. No es verdad que nosotros sabemos que la educación desempeña un papel fundamental en la preservación de una identidad cultural. Entonces, en América Latina y el Caribe, los sistemas educativos han buscado, yo diría, estrategias para integrar las raíces culturales de los procesos de enseñanza, evitando una homogeneización que fue impuesta por la globalización. Yo estudio educación hace casi 40 años. Y yo veo en las estructuras de América Latina y Caribe algo muy propio. Aunque tengamos influencias, por ejemplo, de los movimientos de Alemania, en muchos movimientos, pero nosotros conformamos una educación muy propia. Y no necesitamos llegar hasta el siglo XX para decir acerca de eso. Yo pienso que desde Simón Rodríguez nosotros ya tenemos unas ideas muy propias. Y, por supuesto, el movimiento de Córdoba es una de las principales liberaciones de una estructura muy latinoamericana y hasta caribeña. Pero nosotros no podemos dejar de nos acordarmos de las personas que construyeron estos troncos, que construyeron los árboles, que hicieron nuestra educación y nuestra pedagogía muy propia en América Latina y Caribe. Y hay otro punto muy importante, que es la diversidad.
La diversidad es un factor muy enriquecedor para los métodos educativos y nosotros sabemos que no es solo un desafío, pero mucho más que esto, es una oportunidad para enriquecer los métodos pedagógicos. Entonces, si nosotros podemos incluir perspectivas culturales diversas, en realidad, con respecto, sin una valoración de una sobre otra, nosotros vamos a tener el respeto, la colaboración y el pensamiento crítico desarrollado en los estudiantes. Y yo pienso que esto es fundamental. Bueno, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, muchos ejemplos de prácticas que son inclusivas en América Latina. Los programas de educación bilingüe e intercultural que hay en países como Perú, México, Bolivia. No sé, Maribel, si hay algo en República Dominicana, pero si hay, después nos cuenta, por favor. Hay cosas muy importantes. Hay proyectos de formación comunitaria que integran conocimientos ancestrales y el currículo escolar. Y nosotros, por ejemplo, acá en Brasil, nosotros tenemos algunos currículos, no los oficiales, pero los currículos que son los más importantes, que valoran, respetan y destacan las culturas de los pueblos originarios. Y hay también iniciativas pedagógicas que promueven el aprendizaje basado en las experiencias culturales y locales. Entonces, así, vamos hablando y van apuntando puntos que son importantes para vosotros, para pensar en artículos, para pensar en desarrollar algo como seminarios, presentaciones. Entonces, yo traigo una serie de interrogantes. Y vamos a pensar en estos interrogantes como ventanas de investigación, como cosas que podemos pensar en nuestro trabajo en un postdoc y en nuestro trabajo como investigadores. Entonces, una pregunta para debate. Por ejemplo, ¿cómo equilibrar la valorización de la identidad cultural con los desafíos de la globalización? Esto es algo muy importante, es un interrogante. ¿Cómo podemos hacer eso? Otro, por ejemplo, el reconocimiento de las particularidades regionales en la formación de los estudiantes. Nosotros sabemos que la identidad regional es clave. ¿Es clave en qué? Es clave para todo el proceso educativo, para que los estudiantes se reconozcan en el proceso educativo, ya que permite que todos ellos puedan estar en un entorno sociocultural que es respetado, que es valorado. Hay una diversidad geográfica, como ya decimos, histórica y lingüística muy importante, que tiene que dar lugar a una educación heterogénea, en que cada región puede y debe aportar valores, aportar costumbres, los costumbres y los conocimientos ancestrales que enriquecen la enseñanza. Y nosotros tenemos muchos ejemplos acerca de eso. Y también nosotros tenemos que desarrollar y fortalecer métodos de enseñanza que fortalezcan la identidad cultural. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, utilizar materiales educativos que reflejan la realidad local. Nosotros podemos incorporar las historias, los mitos, costumbres propios de cada región y el currículo escolar. Y nosotros podemos fomentar actividades interactivas donde los estudiantes puedan explorar y compartir sus propias raíces culturales. Y saben, vosotros saben más que yo, cómo América Latina y Caribe son riquísimos en estos elementos. Entonces nosotros necesitamos valorarlos realmente. Entonces, otra cosa muy importante es que hay un impacto de las políticas públicas en la construcción de una identidad educativa. Las políticas gubernamentales, ellas juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la identidad regional dentro de un ámbito educativo. Entonces, algunos países, por ejemplo, han implementado una educación bilingüe intercultural. ¿Para qué? Para que puedan garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades rurales mantengan sus tradiciones y lenguas vivas. Pero nosotros sabemos que con la pandemia, por ejemplo, las estructuras no estaban preparadas para tener libros en la lengua de los pueblos originales, trabajos que nosotros podríamos desarrollar con los pueblos originales. Entonces, aún hay mucho lo que hacer, pero, sin embargo, los desafíos nosotros sabemos persisten,
pero nosotros podemos luchar contra los estereotipos. Y otra interrogante que yo tengo acá para nosotros. ¿De qué manera la identidad regional influye en el aprendizaje de nuestros alumnos? ¿De qué manera? Piensen en esto. Es más una interrogante. Otro problema que nosotros tenemos, como ya he dicho hace poco, bienvenido Rodolfo y más otros amigos que están ingresando, nosotros tenemos una serie de desafíos que yo llamo de estructurales, es bien verdad, y sociales que dificultan que nosotros tengamos un acceso equitativo, real, a una enseñanza de calidad. Entonces, nosotros tenemos algunos problemas estructurales como desigualdad económica, ya lo sabemos. Muchas comunidades carecen de recursos que sean suficientes para garantizar una infraestructura adecuada en las escuelas. Las escuelas rurales, por ejemplo, acá en Brasil, son muy débiles acerca de estructura. La brecha digital, el acceso limitado a tecnologías educativas en zonas rurales, acá es muy común, yo sé que en Argentina también, con la doctora Marta Burkacel hablamos acerca de eso, y marginadas, lo que dificulta muchísimo la modernización de los métodos de enseñanza. Y la capacitación docente insuficiente y no valorada en muchos países. La falta de programas de formación afecta la implementación de enfoques pedagógicos innovadores. Entonces, nosotros tenemos obstáculos, desafíos, pero nosotros, sin embargo, tenemos oportunidades para la innovación y el fortalecimiento de la pedagogía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos modelos pedagógicos que son inclusivos, que atenden a la diversidad cultural, lingüística y social de los alumnos, de los estudiantes. Nosotros tenemos la posibilidad de aplicación de tecnología, plataformas digitales, estrategias de aprendizaje híbrido. Por ejemplo, nosotros acá tenemos esta oportunidad de compartir ideas y para reducir la brecha educativa. Y tenemos la colaboración internacional, donde CESPE juega un papel fundamental también, con programas de intercambio y cooperación entre instituciones educativas de distintos países. Pensemos en esto es algo muy importante y que tiene de ser valorado, yo pienso. Entonces, nosotros podemos invertir en infraestructura de modo a garantizar acceso a materiales educativos y espacios adecuados para el aprendizaje. Nosotros podemos desarrollar una formación docente continua y de calidad y con capacitación para la adaptación a nuevas metodologías, tecnologías. Nosotros podemos desarrollar, de hecho, políticas públicas inclusivas, con creación de programas que promuevan una equidad educativa y la reducción de la desigualdad. Otro punto importante que nosotros podemos pensar, y es que aquí está una otra interrogante, es ¿cuáles son los mayores desafíos actuales de la educación en América Latina y en el Caribe? ¿Y cómo nosotros podemos enfrentarlos? Ya tenemos acá, ¿no es, Maribel? Por lo menos 3 artículos posibles. Tenemos muchas cosas que podemos desarrollar acá. Y nosotros también podemos comprender que la educación es profundamente influenciada por la identidad cultural de cada comunidad, como empezamos a hablar hace unos minutos. Entonces, aunque tengamos métodos pedagógicos que varían de acuerdo con el contexto geográfico, social, lingüístico, nosotros tenemos elementos universales que facilitan el aprendizaje en cualquier entorno. ¿Alguien podría decirme un elemento fundamental? Voy a presentar en minutos, pero hay un que es fundamental. No hay problemas en cualquier región. Él aparece y él es esencial en el aprendizaje. ¿Quién puede decirme? ¿Alguien? Un elemento fundamental que sea común. Usted pide un elemento fundamental para el aprendizaje. Sí, exactamente, Maribel. Que sea el mismo idioma. Sí, en que se trabaje. Sí, eso ayuda muchísimo. Ahora, ¿hay uno que sea común en todas las regiones? Voy a decirte, y ver si estás de acuerdo. El amor, el afecto, son elementos muy importantes
son elementos diferenciales, son elementos que hacen toda la diferencia. Y nosotros vamos a ver en algunos de nuestros autores fundantes que ellos van a hablar acerca del amor, van a hablar acerca del afecto. Entonces son cosas que independen de la lengua, independen de cuestiones sociales. Y hay, por supuesto, muchas diferencias que nosotros vamos a encontrar, como modelos educativos que sean adaptados a los contextos específicos, la importancia del lenguaje que Maribel ha acordado acá. Entonces, las tradiciones, las lenguas indígenas, las tradiciones culturales, todo eso es importante. Pero hay métodos que priorizan la equidad en el aula, la participación activa del estudiante, el desarrollo del pensamiento crítico. Piensen en esto, piensen en esto. Yo siempre pienso de una forma que nosotros podamos ir más allá, aunque tengamos obstáculos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, otro punto fundante muy importante, es una educación intercultural. Pero es una educación intercultural que trae el respeto por las culturas, el respeto por las diferencias. Y yo pienso que esta es una herramienta clave, como ha dicho Smith, por ejemplo, y el fortalecimiento de la identidad cultural y la inclusión educativa. Entonces, nosotros tenemos los programas de educación bilingüe, los modelos de enseñanza colaborativa, y no de competencia, pero sí de colaboración, donde estudiantes de distintos orígenes comparten experiencias, conocimientos. Todos tenemos algo que podemos compartir y dar una contribución. Y la incorporación de materiales educativos que reflejan la diversidad cultural entre nuestros estudiantes. Piensen en esto. Y nosotros tenemos un papel muy importante. Creo que nosotros tenemos aquí en este pequeño seminario, encuentro investigadores, docentes, personas que piensan la educación como clave para el cambio. Entonces, en esto, nosotros sabemos que es nuestro rol, nuestro papel, la promoción de la diversidad en el aula. Es nuestro papel. Es clave desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes reconocer sus raíces y valorar otras culturas. Esto es muy importante. Entonces, nosotros podemos fomentar un currículo, aunque tengamos un currículo oficial, nosotros podemos fomentar un currículo que entregue los elementos culturales, integre esos elementos culturales representativos de cada comunidad. Nosotros podemos impulsar el aprendizaje por medio de un diálogo intercultural real y cooperación entre los estudiantes. Nosotros podemos desarrollar espacios de aprendizaje seguros donde cada estudiante se sienta respetado y valorado. Y nosotros podemos pensar en más un punto de reflexión. ¿Cuáles estrategias funcionan mejor para promover, de hecho, un aprendizado el aprendizaje intercultural e inclusivo? Para que pensemos. Dr. Vitre, ¿quiere hablar? Sí, por supuesto. Dialógico, crítico y reflexivo, sin duda. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes que nosotros podemos pensar acá. Nuestra pedagogía crítica, sí, es una herramienta muy poderosa de cambio social, de transformación. Ella es fundamental en el desarrollo de una educación que no solamente forme ciudadanos, sino que también los capacite para analizar, cuestionar y cambiar, transformar su realidad, como ha dicho el doctor Vitre hace pocos segundos. En América Latina y el Caribe, esa metodología ha sido clave, yo pienso así, para enfrentar las desigualdades sociales, que son muchas, y fomentar el pensamiento autónomo, crítico, dialógico y reflexivo. Sí, doctor Vitre, es esto. Muy importante. Entonces, nosotros tenemos métodos activos y participativos para que podamos estimular el pensamiento crítico. Por ejemplo, podemos usar aprendizagem baseado em problemas, pero podemos desarrollar uma educação realmente popular,
que fomente el diálogo, la construcción colectiva del conocimiento y metodologías dialógicas. Miren que Dr. Viltri y yo no hablamos acerca de esta presentación, pero nosotros estamos hablando el mismo lenguaje, no es Dr. Viltri, la misma cosa. Entonces, nosotros tenemos espacios de discusión con metodologías dialógicas en que los alumnos puedan, de hecho, reflexionar y proponer soluciones a problemas sociales. Esto es muy importante. Entonces, nosotros tenemos proyectos comunitarios como una metodología innovadora, la integración de conocimientos con la realidad social del entorno, el uso de una tecnología crítica. No es el uso de la tecnología por la tecnología, pero herramientas digitales que nosotros podamos utilizar y aplicar para el análisis social y una investigación participativa. Una educación socioemocional, desarrollo de habilidades para convivencia, liderazgo, la acción social, y no está acá, pero está en nuestro corazón, el amor por el otro. Y yo pienso y pregunto, ¿cómo puede la pedagogía crítica implementarse de manera eficaz en una educación como la que nosotros tenemos hoy, una educación actual, que valora otras cosas? Y acá es solo un recorrido muy breve acerca de nuestros fundantes de una pedagogía crítica. Simón Rodríguez, no podemos olvidar, fue el maestro de Simón Bolívar, y él fue el pionero de la educación popular en América Latina. Él luchaba para que todos, sin distinción de clase, pudieran tener educación. Entonces, él criticó los modelos europeos y propuso una pedagogía adaptada a la realidad latinoamericana. Y hay una influencia muy grande en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. Y por supuesto que hay algunos conceptos clave en Simón Bolívar, como la educación inclusiva. La educación debe estar al alcance de todos, especialmente los más vulnerables. Una originalidad educativa. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio modelo pedagógico sin copiar sistemas extranjeros. Y después, si leemos Bolívar, si leemos las cartas de Angostura, si leemos todo lo que Bolívar ha dicho acerca de una patria grande, encontramos originalidad. Y la formación ciudadana. La educación debe preparar a los estudiantes para que puedan participar activamente en la sociedad. Entonces, yo pregunto, ¿cómo podemos aplicar los principios de Rodríguez en la educación actual? Y por supuesto, acá estamos con José Martí, y la defensa de la educación como herramienta para la construcción de la identidad nacional, la promoción de una enseñanza basada en valores de justicia, libertad y autodeterminación de los pueblos, y influencia de la educación latinoamericana por medio de su pensamiento humanista y político. La educación integral es más que conocimiento, es una formación que abarca desarrollo intelectual, moral y social de los estudiantes. El patriotismo, la cultura, la enseñanza debe fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad nacional. Mira, la primera vez que he leído Martí, he leído y dije, mira, es muy lindo, es más que lindo, es necesario, es esencial. Nosotros necesitamos de ideas como esas. El acceso universal. Martí defendía la educación como un derecho fundamental para todos. Y yo pregunto, ¿cómo podemos integrar los valores de José Martí, que son atemporales en los sistemas educativos actuales, que no piensan en esto? Entonces, me gustaría que alguien leese, se puede leer, lo que dice Martí en 1878. ¿Puedes, Maribel? Yo puedo leerlo. Por favor. Educar es depositar en el hombre toda la obra humana que él ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, ponerlo al nivel de su tiempo, prepararlo para la vida. Es dar al hombre las llaves del mundo, que son la independencia y el amor, y prepararle las fuerzas para que los recorra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales y libres. Maravilloso, maravilloso. Podemos decir, educación es condición para la libertad. Entonces, no hay que decir más.
No hay que decir más, solo pensar. Y pensar en más personas también. Yo he elegido, son decisiones que tomamos, no están todos acá, pero solo para que nos acordemos de personas importantes. Nícia Floresta, la educación y la emancipación femenina. Ella fue pionera en la defensa del derecho a la educación de las mujeres en Brasil. Fue fundadora de un colegio donde promovió la enseñanza científica para niñas, el Colegio Augusto. La influencia en el feminismo y la educación inclusiva en América Latina. Pero nosotros tenemos más personas, voy a hablar en unos minutitos. La educación para la igualdad. La enseñanza debe garantizar oportunidades equitativas para mujeres y hombres. La conciencia social. Nosotros tenemos que formar ciudadanos críticos y comprometidos con la justicia. La emancipación femenina. La educación es clave para la autonomía y el desarrollo de las mujeres. Y como ha dicho Martí, es la condición para la libertad. Y la reflexión es, ¿cómo podemos fortalecer la educación inclusiva y equitativa en la realidad? Y nosotros tenemos aquí también María Luisa Dulce Arango, ¿no es, doctor Vitre? Entonces, aquí tenemos esta María Luisa Dulce Arango, fue la primera cubana en obtener títulos universitarios en ciencias naturales. Fue fundadora del primer colegio de segunda enseñanza para mujeres en Cuba. Ella promovió la educación participativa y el pensamiento independiente. Hay muchas personas importantes. La educación inclusiva tiene que ser accesible para mujeres y para los vulnerables. Una innovación pedagógica para fomentar el pensamiento crítico, el empoderamiento femenino. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar los principios de dos en la educación actual? ¿Cómo podemos? Y nosotros tenemos Elizardo Pérez, la educación indígena y comunitaria. Fue fundador de la Escuela de Huaritata, que yo hablé hace minutos, un modelo de educación indígena en Bolivia. El desarrollo de un currículo basado en la realidad social y cultural de los estudiantes y la promoción de la educación como herramienta de emancipación indígena. Y nosotros tenemos aquí, es muy importante pensarmos en aprendizaje colaborativo y en un trabajo colectivo, una interculturalidad real, la incorporación de los saberes indígenas en nuestro currículo, en la enseñanza formal, una autonomía educativa que tenga modelos que sean conformados y adaptados a las necesidades locales. Y yo pregunto, ¿cómo podemos fortalecer la educación indígena en nuestros países? Nosotros tenemos muchos pueblos originarios en toda América Latina y el Caribe. Y nosotros tenemos, por ejemplo, encinas. ¿Alguien puede leer? Puede ser, Maribel, también, no hay problema. Por favor. José Antonio Encinas, Educación Inclusiva y Derechos Indígenas. Encinas, en el siglo XX, tiene como principales aportes la defensa de la educación indígena y la inclusión de lenguas originarias. También la promoción de la escuela nueva como modelo de enseñanza participativa. Las reformas educativas para garantizar el acceso equitativo a la educación. ¿Leo la frase? Sí, por favor. Ok, dice, la propuesta educativa de José Antonio Encinas es la siguiente. El niño es el ser más incomprendido y el más conculcado de todos los tiempos. Todos los males que sufre la sociedad actual son consecuencia de nuestra incapacidad para comprender a los niños. Hay que prepararse para comprenderlos. Muchas gracias. Es muy importante la participación y es exactamente eso que estamos hablando. Hay que tener una educación inclusiva y equitativa. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos pensar en una formación docente en que los maestros puedan trabajar comprendiendo a los niños y las niñas, respetando, amando, trayendo una justicia educativa? De verdad, la educación debe ser un derecho para todos. Y para ser inclusiva, hay que respetar la diversidad cultural y lingüística. Todo eso es muy importante. Y nosotros tenemos también a Ramón Indalecio Cardoso, con la Escuela Activa, la educación social.
Y mira, ¿qué ha dicho acá Maribel? Solo que, solo en amarillo, solo el amor hace posible el milagro de la educación. Sei lá, pensemos en esto. Pensemos en esto. Entonces, él fue el pionero de la Escuela Nova en Paraguay, desarrolló un modelo educativo basado en la realidad social de los estudiantes y ha traído reformas educativas que realmente pensaban en mejorar la calidad de la enseñanza primaria. Solo el amor hace posible el milagro de la educación. Vamos a pensar en esto. Entonces, hay una participación muy importante com Indalécio Cardoso acerca de um aprendizado baseado em participação e desenvolvimento integral das pessoas. Uma educação cívica, com cidadãos que sejam comprometidos com o desenvolvimento e com a sociedade em que vivem. O desenvolvimento de essa sociedade. E ele ha traído métodos de enseñanza adaptados às necessidades locais. E eu pergunto a vosotros, como podemos fortalecer a educação cívica em nossas comunidades? E nós temos Gabriela Mistral, que poucas pessoas pensam em ela, además de poetisa, como uma pessoa que pensou em la educação, foi maestra, pensou em uma formação de educação centrada em bem-estar integral de los niños, defendió a diversidade cultural, a inclusão de los saberes locais e participou de muitas reformas educativas em México e em outros países de América Latina. E ele ha traído a presença de uma educação humanista. E mire aqui para nossos amigos que cá estão, novamente estamos falando de desenvolvimento emocional e social. Novamente estamos falando de amor, de equidade, de afecto. Novamente estamos falando de inclusão cultural. E eu pergunto, como podemos aplicar os princípios de Mistral em la educação atual? Bueno, não poderia deixar de falar de Freire, brasileiro, pero ele ha traído a educação como liberação. E o desenvolvimento da pedagogia do oprimido, basada em el diálogo, a conscientização, a crítica à educação bancária, que se põe conhecimentos na cabeça de los niños e las niñas, como se eles não pudieran ter nada para aportar. E, em realidade, ele desenvolveu um modelo participativo e emancipador, que influenciou muitos movimentos de educação popular e de alfabetização na América Latina e no Caribe. Nós já sabemos, a frase está em português porque todos nós já la conhecemos, pero lo dice: educação não cambia o mundo, educação cambia as pessoas e as pessoas cambiam o mundo. É uma das principais frases, né? A ideia de conscientização. Nós tomamos consciência de nossa realidade e atuamos para cambiá-la. Nosotros tenemos el dialogismo, el diálogo. La educación debe ser un proceso de comunicación horizontal entre educador y estudiante y la transformación social. Y la educación es una herramienta poderosa, importante, esencial para la justicia y el cambio social. Y yo pregunto, ¿cómo podemos aplicar los principios de Freire en nuestra educación actual? Nós teremos Fals Borda. Por favor, mais uma vez, pode ler que nos ha dito Fals Borda, Maribel? Orlando Fals Borda, Investigación y Acción Participativa. Sus principales aportes fueron que fue fundador de la investigación-acción que tanto usamos. Perdón que diga eso, que no está escrito. No, puede decir lo que quiera. Principalmente en grado, porque nos da el tiempo para hacerlo, la metodología de educación social, la promoción de la educación popular y el conocimiento colaborativo. Hace una crítica a los modelos educativos tradicionales y una defensa de la ciencia comprometida. Una frase de Fals Borda es: la respuesta a los interrogantes científicos y el estímulo al esfuerzo necesario para contestarlos deberán provenir de una ciencia comprometida con esa gran lucha social, económica y política que es la creación de un nuevo país.
Es perfecto y no sé cómo decirte la importancia de tu participación en nuestro diálogo acá. Nosotros todos somos una comunidad que estamos acá para pensar la educación y cambiar la educación. Entonces, miren qué importante, es un libro muy interesante, Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Y yo defiendo una educación decolonial. Y es muy importante pensarmos en esto, una educación transformadora, en que la enseñanza contribuya al cambio social, la participación comunitaria, las propias comunidades desarrollan sus propias comunidades, el conocimiento crítico. Pensemos en esto, es un punto fundamental. La educación y la investigación deben servir para la justicia y para la equidad. Y yo pregunto, ¿cómo podemos fortalecer la educación participativa en nuestras comunidades? Y nosotros tenemos, más recién, Carlos Núñez Hurtado, la idea de desarrollar la educación popular como una transformación social, la promoción de metodologías participativas, la formación de líderes comunitarios, la defensa de la educación como derecho y compromiso político. Y que ha dicho nuestro Carlos Núñez Hurtado, la educación popular busca democratizar la vida, desarrollar conciencia crítica. Todo que Maribela ha dicho para nosotros también. Nosotros tenemos que desarrollar un cambio social por medio de la educación. Nosotros tenemos que desarrollar el empoderamiento de los estudiantes. ¿Para qué? Para que puedan cambiar su realidad. Ella no es una praxis dada, es una praxis conquistada. Y la pedagogía crítica, tenemos que fomentar el análisis y la participación activa. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar los principios de este autor en la educación actual? Y aquí tenemos a Oscar Jara, ¿sí? Que promueve una educación popular también como herramienta de resistencia y transformación. Aquí está un poquito chiquito, pero él dijo que tenemos que generar otras maneras para convertir la resistencia en reexistencia a la lógica dominante de la educación. Entonces, tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar de una manera crítica a modelos educativos tradicionales que no defienden la educación que emancipa. Y nosotros tenemos que desarrollar pedagogías que sirvan para la formación ciudadana. Entonces, nosotros tenemos aquí la idea de un concepto clave de la educación vinculada a la justicia y la equidad también. Y nosotros tenemos que incentivar el análisis y la participación activa. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar los principios de Jara a la educación actual? Entonces, nosotros podemos pensar que nuestra historia pedagógica influye en América Latina, influye en muchos modelos que nosotros desarrollamos y que ella ha evolucionado con una idea propia, distinta de lo que vino de Europa o de Estados Unidos de América. Entonces, nosotros podemos pensar en esto porque nosotros trabajamos con cambios pedagógicos que sirvan a nuestra realidad. Y la pregunta es, ¿cómo podemos integrar todos esos nuestros aprendizajes históricos que hemos visto acá en la educación actual para que tengamos un fortalecimiento de nuestras prácticas pedagógicas emancipadoras, dialógicas, que respetan la cultura? ¿Y qué papel juega nuestra identidad cultural en la pedagogía? Yo diría que nosotros tenemos un papel muy importante que es adaptar los contenidos a la realidad de los estudiantes, incorporar contenidos de las culturas propias y tener un enfoque que traiga la identidad cultural y que fomente la autoestima y el sentido de pertenencia. Esto para mí es esencial. Yo pienso que para todos nosotros. Y yo pregunto a vosotros, ¿cómo puede nuestra pedagogía fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural sin caer en estereotipos? Es algo para que pensemos. ¿Y cuáles son los principales desafíos? Bueno, ya hablamos de esto. Estoy casi terminando acá para pensarmos. La infraestructura, las desigualdades de acceso, la necesidad de una formación docente y el respeto y valorización del profesional docente, valoración, la inclusión,
las dificultades que hay da implementación de culturas y de pedagogías que realmente reconozcan y valoren la diversidad cultural y social. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar y aplicar para reducir nuestras brechas educativas y culturales en América Latina y el Caribe? ¿Qué alternativas nosotros tenemos o podemos tener? Nosotros podemos tener, por ejemplo, una investigación educativa aplicada que Maribel hace, ya ha dicho a nosotros hace unos minutos, ¿no es, Maribel? Las herramientas digitales como enseñanza virtual, las pedagogías críticas para empoderar a los estudiantes, eso es muy importante, y para proponer cambios en la educación. Y la pregunta es, ¿cómo podemos fomentar la investigación pedagógica en nuestra región latinoamericana y caribeña para mejorar la educación? ¿Qué salidas nosotros tenemos? Muchas. Algunas son la profundización en enfoques de investigación sobre educación comparada, eso es muy importante, yo pienso, con resultado en productos didácticos e investigativos. Y miren el rol y la oportunidad que tenemos en CESPE para hacer eso. Nosotros tenemos contacto con investigadores de América Latina, de Caribe, de Europa, de África, del sur global. Nosotros podemos, y vamos por más, como dice el doctor Carlos Mitre. Y la elaboración de un ensayo o artículo crítico para que podamos publicar, y arbitraje de artículos relacionados con la pedagogía latinoamericana. Y es esto, mis queridos amigos, que me gustaría, yo he traído un listado de referencias adicionales para que a quien se interesa leer, hay casi todo en español, hay uno otro en portugués, pero si precisarem, yo estoy acá, si necesitarem, para cambiar nuestra lengua portuguesa en una lengua latinoamericana y caribeña que nosotros podamos comprender. Era esto que me gustaría presentar. Muchas gracias por la paciencia de oírme. Muchas gracias, Maribel, por su presencia muy importante y la participación, no solo en la lectura, pero en que vas a hablar algo ahora. Y es esto que me gustaría decirnos. Muchas gracias. Y empezamos con Maribel. Maribel, la palabra es tuya. Sí, muchas gracias. Desde que usted inició la presentación, pues yo he estado matizando esto que voy a compartir con usted, con mis compañeros. Todos venimos, o todos los presentes, o la mayoría, venimos de países latinoamericanos o del Caribe en esta clase. Y primero sufrimos como estudiantes y después sufrimos como profesores que somos en los distintos niveles de la educación. Yo voy a hablar específicamente de mi país, República Dominicana, para no incurrir quizá en malas informaciones de otros países que no manejen su política educativa como debe ser. Pero en mi país, hasta hace poco, nosotros no manejábamos una política educativa inclusiva y eso se refleja hasta en la infraestructura de los edificios, cuando no tienen la rampa para que estudiantes con discapacidades de movilidad puedan acceder a los sitios. Yo recuerdo que hace años atrás tuve que pedir un cambio de aula porque tenía una estudiante discapacitada y yo estaba en el cuarto piso, no había ascensor y la estudiante no podía ir a clase y yo tuve que mover cielo, tierra y mar para que me bajaran a un lado del primer piso para que ella pudiera acceder y no perderse la clase, cuando eso pudo haberse evitado con una infraestructura amigable. Ahora, hace un tiempo para acá, se ha incluido en nuestras políticas esta política de inclusión y de igualdad de género, que tampoco teníamos de eso, carecíamos de eso. Tanto así que, aunque no se decía y no estaba escrito que la mujer calla cuando el hombre habla, era lo que sucedía en mi país. Habiendo profesionales a la misma altura, porque esto no es cuestión de género, es cuestión de cerebro y de corazón. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo estoy notando
que se ha incluido en los papeles la política de igualdad de género, la inclusión, estamos aprendiendo lenguaje de señas, estamos aprendiendo braille, estamos y enseñándolo al mismo tiempo y adaptando nuestro entorno educativo, específicamente en la universidad, que es donde yo estoy desenvolviéndome como docente, y a veces se nos olvidan otras cosas. Yo tengo un escrito por ahí que dice que no podemos separar lo cognitivo de lo emocional y de lo social. Ese elemento socioafectivo que querramos o no, está ahí vigente. Y a veces lo desligamos y en el aula soy el ogro de profesor y en la calle soy amorosa. Y como usted decía, y una de las diapositivas que nos presentó, yo no lo veía como el amor, porque siempre hablamos del afecto, de lo socioemocional. La palabra amor acá como que la reservamos para otros asuntos. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que ese estudiante que yo tengo en el aula es una persona que tiene un contexto que quizás yo desconozco, pero que se va a reflejar en mi clase y le va a afectar de alguna manera, aún para que él pueda entender lo que yo quiero transmitir con respecto al contenido. Perdónenme que me tome un poquito de tiempo, pero es que creo que es importante como abarcar esto que quería decir en su totalidad. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que esto es un arma de doble filo, porque cuando hablamos de inclusión, se nos olvida que en mi país quizás hasta la vestimenta es de una forma diferente a la de los otros países y a veces refrenamos, ponemos un obstáculo ante personas que tienen la capacidad para poner ese granito de arena en educación y que están dispuestos, pero la ideología que yo tengo de cómo debe vestirse, cómo debe hasta maquillarse, peinarse, me funciona como limitante para aceptar lo que él puedo aprender de él y para facilitar lo que él necesita aprender de mí. Es algo que se da en mi país. No sé si se da en todos los países, pero es algo con lo que nosotros estamos luchando. Se lo digo porque he visto situaciones desagradables de las que quizás no están en mis manos, pero que están en mis escritos con miras a poder aportar a que esa situación cambie y la educación en realidad sea lo que el papel dice, porque el papel toma todo, pero cuando lo vamos a implementar, solo escogemos lo que nos interesa, cuando debe ser por el bienestar de la comunidad educativa en cada sociedad. Eso es un compromiso social. Yo no puedo desligar mi compromiso social, no solo con mi país, sino con las personas, con los menos pudientes, con esas personas vulnerables, de que yo soy educadora. Si soy educadora, eso debe ser 1-1 en mi vida. ¿Era cuánto? Gracias. Maravilloso, maravilloso. Es muy importante lo que has dicho para nosotros. Mire, yo trabajo hace muchos años con estudiantes que tienen dificultades con las matemáticas, que a ellos les odian las matemáticas. Y nosotros no podemos romper su autoestima, que ya se ha roto hace mucho tiempo. Y la palabra clave es amor. No hay otra palabra. Amor genuino por la persona y el sentido de que la persona necesita sentirse capaz. Porque la estructura es para que ella no se sienta capaz. Porque sabes, Maribel, si te acuerdas cómo has estudiado, las dificultades que has pasado, no hubo un maestro, un profesor en la universidad que ha dicho, Maribel, sí, tú puedes. Y muchas veces eso nos llevó a trabajar más, a estudiar más, y no a pensar en conformarse con la estructura vigente, ¿sabe? Esto es muy importante en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros no somos menos. Nosotros somos personas y merecemos la misma consideración que se hace, por ejemplo, a una persona que sea de otra etnia. Entonces, ¿por qué no valoramos las personas en todas las dificultades que ellas tienen, sabiendo que las dificultades pueden ser superadas? Pueden pasar adelante. Y tú, Maribel, si me permite tutearte, has dicho muchas cosas muy importantes,
muy importantes. Entonces, yo me quedo muy contenta que has matizado todo eso en algo que era importante para ti. Como es esta la idea de un seminario que vamos a hablar con los investigadores de postdoctorado. Es para provocar, es para pensar diferente, es para pensar qué podemos hacer de distinto y que puede cambiar nuestra práctica y traer más amor, más afectividad que va más además de sabermos lo que ayuda a los estudiantes. ¿Vale? Entonces voy a pasar la palabra para Rodolfo Abecerraje y después para el Dr. Vitre en el orden. Rodolfo, la palabra es tuya. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, perfectamente, Rodolfo. Ok, bueno, pues es una pena, entré un poquito a destiempo pues a esta sesión, pero algo que me llamó mucho la atención y se me hizo muy cierto fue algo que mencionó dentro de esto y desde ahí mi mente como que voló y empezó a recordar momentos. Yo recuerdo cuando recién inicié a dar clases con alumnos adolescentes, antes de yo entrar a mi grupo, me decían, oye, nada más que las reglas son estas, son niños muy complicados, son niños conflictivos, son niños adolescentes, tienes que ser muy firme en tus decisiones, tienes que hablarles fuerte, no puedes cruzar esa línea, que eso queda claro, ¿verdad? Y pues yo así inicié, ¿verdad? Así inicié y ellos estaban todo el tiempo, las clases eran incómodas, estaban a la defensiva, no lo disfrutaban y mi materia pues era español, algo tan básico, ¿verdad? Entonces, la forma de dar mis clases fue cambiando y ahorita que lo menciona lo recordé porque aplicaba, aparte de la gamificación, mis clases con amor, reconocer por más mínimo esfuerzo que ellos tuvieran ese detalle de, oye, lo estás haciendo genial, o qué bien, profe, pero es que me equivoqué, no, pero la mayoría lo hiciste bien. Entonces, a veces yo sí aclaraba porque me decían, maestro, le quiero dar un abrazo, pero sí les aclaraba de que me encantaría, pero pues no podemos, ¿verdad? Porque no podemos tener ese contacto físico con estudiantes y menos adolescentes, pero le hacía yo con mis brazos así y recibe el abrazo. Entonces, eso tuvo un impacto, no puedo explicarlo cómo, porque al final mis alumnos, aplaudían la clase, les encantaba la clase, me felicitaron las mamás, decían, maestro, este niño no le gustaba ni escribir español sabía, y usted hizo que se enamorara de la materia. Entonces, yo creo que lo que mencionó de que educar con amor, pues eso es lo primordial, es la base de la educación y a veces, obviamente, sin dejar atrás el compromiso como docentes, como alumnos y el que corresponde como padres, ¿verdad? Porque si bien es cierto es que es un trabajo en equipo, no todo es de nosotros los docentes. Y los alumnos se dan cuenta porque muchas de las veces, tú les das el amor que en su casa no les dan y eso a ellos les impacta demasiado porque los hace aprender algo, o sea, ven que tú lo haces con amor y al final, pues esto tiene un impacto positivo en la educación con datos reales, o sea, datos escritos, ¿verdad? Entonces, ahorita que lo mencionó, me llamó mucho la atención, además de tantas cosas, que comentaron por ahí, tuve la oportunidad de tomar algunas notas que en otro momento me gustaría, verlo más despacio, pero eso fue lo que me conmovió porque realmente sí tiene mucha razón. Muchas gracias, Rodolfo. Es muy importante también lo que has dicho. Yo doy clases hace 40 años oficialmente, extraoficialmente desde los 5 años de edad. Yo sé que nací para ser maestra. ¿Y por qué? Porque a mí me encantan las personas, me encantan que las personas se desarrollen, me encanta que la educación sea un sitio muy es importante, ¿sabe? Una cosa que muchas veces las personas precisan en la educación no es inclusiva. Hay muchas ideas que solo están en el papel y que en realidad no hacen la educación como un sitio de afecto, y sí un sitio de exclusión, un sitio de prejuicio. Eso es muy es horrible. Yo no pienso en otra palabra que acerca de eso. Entonces, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia el respeto por el otro. Y mira, no te da ganas
de dar más y más clases, cuando tú ves que los estudiantes se quedaron contentos, que se enamoraron de la materia, del contenido que han desarrollado. Oh, mira, a mí lo odio escribir y ahora me encanta. ¿Qué es esto? Esto es una forma real de emancipación. Es una forma real de desarrollo. Y yo pienso, y mira que me conmuevo también, porque es muy importante que nosotros sepamos que nuestro trabajo como educadores es un trabajo muy diferente. Es un trabajo que puede cambiar una vida. No es un trabajo cualquiera. Es un trabajo en que las personas pueden mirar y hablar, mira, yo puedo hacerlo. Yo puedo trabajar con eso. Entonces, todo eso es muy importante, Rodolfo. ¿Y dónde hablas? ¿Hablas de Cuba? ¿De dónde hablas tú? Sí, doctora, de México, acá tienen su casa en México. Muchas gracias. Sabe que tengo un amigo que es maestro en México. Es un amigo, muy amigo nuestro, que he conocido en Venezuela. Hasta hoy escribe para nosotros, él da clase para normalistas. Mira, y él desarrolla la pedagogía del amor, porque ella es muy importante. Ella es esencial. Doctor Vítor ya sabe que lloro porque a mí me encanta la educación y me encanta oír cómo ha hablado Maribel, ha hablado el doctor Rodolfo, ha hablado cada uno que acá está, porque somos nosotros que cambiamos las cosas. No es el Estado, somos nosotros. Hay un currículo oculto que es imposible de parar. Es el currículo del amor. Escribe lo que te digo, es el currículo del amor. Pero la palabra con doctor Vítor. Bueno, quiero hacer algunas observaciones y salvedades. Primero, considero que la identidad cultural de nuestros pueblos no solamente utiliza la educación y la pedagogía como instrumento, es el mecanismo por excelencia que lleva a lo procesual y efectivo la preservación de la identidad cultural de nuestros pueblos. No hay otra manera. Cuando la doctora Rita hablaba de qué cuestiones son las que resaltan en lo común que tenemos como identidad latinoamericana, como pueblos latinoamericanos, como colegas latinoamericanos que hacemos, pensamos, vivimos y sentimos la pedagogía, yo hacía algunas anotaciones. En este ir y venir de los últimos años, en la dinámica cespetina, pero también visitando tantos lugares, países, universidades y colegas, creo que hay un ideario común. Un ideario que nos hace pensar y soñar en que la educación, precisamente como diría Paulo Freire, es la que cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Creo que tenemos en común las luchas de resistencia por nuestra identidad cultural, más que otras regiones del mundo. Tanto es así que somos de las regiones del planeta que más estamos buscando apego con los pueblos originarios y con nuestras culturas ancestrales. Y esa identidad forma parte de los procesos pedagógicos latinoamericanos. Hay un grande de la pedagogía y la cultura que decía que somos seres sentipensantes. No podemos desvincular el afecto y el amor de lo que pensamos. Ahí está también Paulo Freire. No es una educación bancaria. Hay que ir a la esencia de las personas y cada quien tiene un valor intrínseco que hay que resaltar para que consiga seguir aprendiendo. Otro elemento que nos vincula mucho son los movimientos de formación docente, las escuelas normales. En Cuba tuvimos muchos movimientos importantes, maestros macarencos, maestros rurales, maestros de montaña, en fin. Y nuestra región latinoamericana se precia de eso. No por gusto se mantiene aún un movimiento de escuelas normales. En México es muy fuerte, existe en Guatemala. En Cuba se transformó de escuelas normales en escuelas pedagógicas, en fin, en Colombia. Eso nos identifica.
Y creo que hay algo que trasciende todo eso y es el sueño de una educación transformada para la región latinoamericana. Todo se sintetiza de una manera maravillosa en las pedagogías emergentes. La decolonialidad, la pedagogía crítica, la alteridad, la subpedagogía, la coexistencialidad, la pedagogía de la vida, la pedagogía holográfica, en fin, todas las que CESPE ha venido sistematizando estos 10 años, buscando la democratización de la educación a partir de la democratización de la ciencia, un movimiento de educación popular que resurge. Y voy a decir algo que me parece muy importante y dijo la doctora Rita. No habíamos hablado de lo que ella iba a presentar, para nada, pero es que se nota que es el mismo lenguaje, porque somos la misma comunidad planetaria, pero la misma comunidad cespetina, con las mismas ideas y los mismos sueños. Les invito a que puedan leer la entrevista que le hicimos hace algunos años a la doctora Rita en nuestra revista electrónica Entrevista Académica, y para mí siempre un placer compartir con usted espacio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, querido doctor Vitre. Así como Rodolfo tan gentilmente ha dicho, nuestra casa en México, nuestra casa en Brasil, nuestra casa es en el mundo, nuestra casa es para todos. Es que ha salido un ruido, ¿sí? Pero es muy importante. Entonces, amigos, que pensemos en abrir nuestros corazones, nuestras vidas, para nuestros estudiantes, pero también para nuestros amigos investigadores, que podamos desarrollar en común la misma idea de una pedagogía, como ha dicho el doctor Vitre, que sea crítica, reflexiva, que sea pedagógica y que sea sustentada en el amor verdadero por el próximo. Eso es muy importante. No hay otra cosa más, pero es eso. Piensen en esto. Ahora vosotros ya están en mi corazón. Profesor Rodolfo, profesora Maribel, profesor Leonardo, profesor Dr. Vitre también, pero están en mi corazón de investigadora y mi corazón de profesora, de maestra y de amiga latinoamericana y caribeña. Eso es muy importante. Con la palabra, el profesor Leonardo Zulueta. Zulueta. Muito obrigado, PhD Rita. Muito obrigado, doutora Rita. Felizmente, el proceso de internacionalización nos ha permitido que el idioma no sea una barrera en nuestro continente. Y es un placer enorme ver desde su presentación un elemento importante que tiene que ver con la emancipación de las mujeres. Y una muestra de esa emancipación es justamente el claustro y el equipo de profesores que nos acompañan y comparten este doctorado desde el CESPE. Darle las gracias por los aprendizajes y nos mantenemos justamente en intercambio científico y en intercambio personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Dr. Leonardo. Siempre es un honor estar en CESPE, participar con nuestros amigos y más. Ahora quedo contenta y atenta para recibir de vosotros las propuestas de producción, las propuestas de todo que tenemos para hacer en conjunto, para cambiar las ideas latinoamericanas y caribeñas, para aportar nuestros propios y distintos aportes a todo que hacemos como investigadores, como evaluadores de la educación, como profesores, como maestros, como personas que luchan por una educación inclusiva, una educación que valora los vulnerables y que a ellos es dado, tiene que ser dado el mismo derecho de los que no son vulnerables y todos merecen igual respeto. Es esto que nosotros vamos a luchar hasta el fin de la vida, por una educación inclusiva, real, amorosa, pedagógica, dialógica, crítica,
suavidagogía, pensando en esto, la pedagogía del afecto, la pedagogía del amor, la pedagogía de nuestra Latinoamérica y de nuestro Caribe. Es eso. Muchas gracias.